A ver, esto que vamos a contar hoy no es solo una historia de coches, para nada. Es la historia de cómo un insulto soltado en una sala de juntas desató una guerra de millones de dólares en la pista de carreras más peligrosa del mundo. Es la historia de una venganza, servida a más de 320 kilómetros por hora. Y la respuesta a esta pregunta no está en un taller, no, está en un despacho. Vamos a desgranar cómo un apretón de manos que nunca se dio se convirtió en una guerra total. Una guerra librada con pistones y gasolina en el escenario más grande de todos, las 24 horas de Le Mans. Para entender esta guerra, primero hay que conocer a sus generales, porque esto va de dos hombres, dos egos monumentales. Por un lado, el poderío industrial americano, la producción en masa, y por el otro, la pasión artesanal italiana. Dos imperios a punto de chocar. Aquí los tenemos. A un lado, Henry Ford II, el nieto del fundador, al mando de un coloso industrial. Para él, las carreras eran sobre todo una herramienta de marketing potentísima. Y al otro lado, Enzo Ferrari, il Commendatore, un hombre para quien las carreras eran un arte, eran su vida. Él no vendía coches para ganar dinero, ganaba dinero para poder competir en las carreras. Dos visiones del mundo totalmente opuestas. Y aquí, justo aquí, es donde todo salta por los aires. Ford, que quería ganar prestigio y entrar en el mercado europeo, ofrece comprar Ferrari. El trato está casi cerrado, el champán enfriándose, pero en el último segundo, Enzo se lee la letra pequeña. Una cláusula decía que cedería el control total de su equipo de carreras. ¿Perdón? Para él, eso era impensable. El arma de la compañía, su escudería, no estaba en venta. Jamás. La negativa de Enzo, y según cuentan, algún que otro insulto sobre sus coches y su abuelo, llegaron a oídos de Henry Ford II, y para él esto ya no era un negocio, era algo personal. Se sintió humillado. Su respuesta fue una de las órdenes más legendarias de la historia empresarial: id a Le Mans y pateadle el trasero. ¿El presupuesto? Esencialmente ilimitado, un cheque en blanco para la venganza. Y así empieza una de las misiones de ingeniería más épicas que se recuerdan. Una misión impulsada no por la innovación, sino por el puro rencor. Ford se propuso construir un arma, una máquina diseñada con un único y salvaje propósito: destronar al rey de Le Mans en su propio feudo. Pero claro, el dinero no lo compra todo. El éxito no llegó de la noche a la mañana. Los primeros años fueron un desastre absoluto. En el 64 y el 65 los GT40 eran rapidísimos, sí, pero tan frágiles que se rompían en la pista uno tras otro. Ford era el hazmerreír de Le Mans. Así que, desesperados, hicieron una llamada. Recurrieron al único hombre que podía domar esa potencia bruta, la leyenda tejana Carroll Shelby. Shelby y su equipo de inadaptados crearon una auténtica bestia, el GT40 Mark II. Le metieron un motor de NASCAR de 7 litros, un monstruo, y lo hicieron fiable, a prueba de balas. Pero la verdadera genialidad, el as en la manga, fue una innovación de su ingeniero jefe. Un sistema para cambiar los discos y pastillas de freno en segundos. En una carrera de 24 horas, donde los frenos se destrozan, eso lo cambiaba todo. Y así llegamos a 1966. Después de años de fracasos, de humillaciones y de millones de dólares quemados, Ford no fue a Le Mans para competir, fue para conquistar. La estrategia de Ford era simple: fuerza bruta. No enviaron un coche, ni dos, ni tres, enviaron un ejército. 8 de los potentísimos Mark II, respaldados por otros Ford, listos para una guerra de desgaste. Era una estrategia de tierra quemada. Iban a abrumar a Ferrari con una potencia de fuego que, sencillamente, no podían igualar. Mientras tanto, en el garaje de Ferrari la situación era un caos. El equipo se estaba desmoronando por dentro. Su piloto estrella, el campeón del mundo John Surtees, tuvo una bronca monumental con la dirección y se largó, abandonando al equipo justo antes de la carrera. Ferrari no solo se enfrentaba a un ejército, se estaba enfrentando a sí misma. Y en la pista, pues se confirmó el desastre. Los Ferrari eran preciosos, ágiles, rápidos, pero la brutalidad de Le Mans empezó a pasarles factura. Uno a uno los coches italianos fueron cayendo, víctimas de problemas mecánicos, mientras los Ford GT40, construidos como tanques, seguían rodando como un reloj suizo, devorando la noche, abriendo una brecha insalvable con sus rivales. Cuando amaneció, la venganza estaba casi completa. Los Ford ocupaban las 3 primeras posiciones. La victoria era suya. Pero la historia no recordaría solo quién ganó, sino cómo lo hicieron. Y es que estaban a punto de protagonizar uno de los finales más controvertidos y agridulces de la historia del deporte. A ver si se entiende bien esto. Los directivos de Ford, buscando la foto publicitaria perfecta de sus 3 coches cruzando la meta a la vez, ordenaron un empate.
Le pidieron a su piloto líder, Ken Miles, el tipo que había desarrollado el coche y liderado la carrera, que frenara para que sus compañeros le alcanzaran, pero no contaban con una oscura regla de Le Mans. En caso de empate, gana el coche que más distancia ha recorrido. Y como el coche de Bruce McLaren había empezado más atrás en la parrilla, él fue declarado el único ganador. A Ken Miles le acababan de robar su momento de gloria por una foto. La reacción de Miles fue desgarradora, porque lo que Ford le acababa de arrebatar no era solo una carrera. Era la triple corona de la resistencia, Daytona, Sebring y Le Mans en el mismo año, una hazaña que nadie había logrado. Una orden de marketing le costó la inmortalidad deportiva. Y la historia, por si fuera poco, tiene un final todavía más amargo. Apenas 2 meses después de Le Mans, Ken Miles, ese piloto e ingeniero brillante, perdió la vida en un accidente mientras probaba el prototipo que se convertiría en el Ford que ganaría Le Mans al año siguiente. Un final absolutamente trágico para el héroe anónimo de toda esta saga. Pero la historia no terminó con esa tragedia. La victoria de Ford en el 66 no fue solo el final de una venganza. Fue el principio de algo que iba a cambiar las carreras de resistencia para siempre. Ojo que la victoria del 66 no fue una casualidad, fue el inicio de una dinastía. Ford ganó Le Mans durante 4 años seguidos, del 66 al 69, destrozando por completo la hegemonía de Ferrari. De hecho, pensad en esto, pasarían 50 años hasta que Ferrari volviera a ganar en la categoría absoluta de Le Mans. 50. $13.205.000. Esa es la cifra. Es el precio que un coleccionista pagó hace poco, en una subasta, por uno de los GT40 que corrieron en 1966. Porque esto ya no es solo un coche, es un pedazo de historia sobre ruedas, una auténtica leyenda. Y esta saga de Goliat contra Goliat, claro, ha trascendido hace mucho los circuitos. Se ha contado en libros fantásticos, en documentales y por supuesto en la película ganadora de varios Oscar Ford vs Ferrari, o Le Mans 66 como se la conoció aquí, inmortalizando esta batalla para toda una nueva generación. Y así llegamos al final. La historia de Ford en Le Mans 66 es, sin duda, una de las mayores hazañas de la ingeniería y la determinación humanas, pero también nos deja una pregunta en el aire. ¿Fue el máximo exponente de la ambición y el ingenio, o fue más bien una advertencia sobre cómo el orgullo y el ego de los despachos pueden eclipsar hasta la más brillante de las victorias? La respuesta quizá está en la inolvidable y agridulce imagen de aquel podio de 1966.